Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Esta semana vamos a continuar con el estudio de la interpretación de los símbolos y significados de la Biblia. Todo este trimestre estamos estudiando eso en la lección. Y el título para esta semana es Entendiendo el Sacrificio. Ya hemos visto cómo dentro de cada una de las lecciones pasadas, cada símbolo de las naciones, cada símbolo de los personajes y las historias bíblicas tienen que ver directamente con la interpretación profética. Y esto comienza desde el libro de Génesis, lo que significa que para poder comprender las profecías de Daniel y el Apocalipsis ha sido necesario tener que estudiar todos los demás libros de la Biblia. Obviamente que cuando damos los primeros temas a una persona que recién está conociendo el Evangelio, cuando le estamos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, que es lo primero que se le hace conocer a la gente, entonces allí se le habla de los símbolos y las figuras que tienen que ver con las profecías claves de Daniel y Apocalipsis, y con eso facilitamos el estudio de la persona que está llegando a la fe. Pero eso no quita el hecho de que después de haber conocido el mensaje de los tres ángeles del Evangelio eterno, que es prácticamente un resumen de Daniel y Apocalipsis, eso no significa que la persona, después de que acepte el Evangelio y se va a bautizar, no tenga que leer toda su Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque una evidencia de conversión es quererse leer toda la Biblia. Cuando la persona de veras se ha convertido, entonces toma su Biblia y quiere leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis porque quiere entender todo lo que se pueda de ese libro y descubrir las maravillas que hay en él. Si la persona que se bautizó, la persona que se unió a la fe, no es una persona que ame el estudio de la Biblia, esa persona está corriendo riesgo, se encuentra en emergencia, está corriendo peligro y hay que inmediatamente rescatarla porque su conversión no ha sido genuina. Hay que ayudarle en su conversión hasta que encaje y vea la necesidad que tiene del estudio de la Biblia constantemente. Muy bien, sobre esas bases ahora nos toca hablar sobre el sacrificio de Cristo en relación con las profecías bíblicas y con lo que se indica a través de toda la historia de la Biblia. A decir verdad, la cruz se convierte en el centro de todas las profecías. ¿Por qué? Porque sin la cruz las profecías no existirían y sin las profecías la cruz no tendría ningún valor. Así que estas tienen que estar paralelas. Hay algunos que creen que pueden predicar la cruz de Cristo sin predicar la profecía. No, eso es un engaño. Se engañan a sí mismos y engañan a otros. Porque la cruz solamente está distinguida por las profecías que indicaban que el Mesías tendría que llegar para dar su vida en rescate por la humanidad. Si las profecías no hubieran declarado esto, así hubiera llegado Jesús, así hubiera hecho los milagros que hizo, así hubiera ido hasta la cruz del Calvario, no hubiera logrado nada para la salvación del hombre. Así que la cruz está supeditada a las profecías que anticipaban este sacrificio en favor de la salvación del hombre. Cuando las profecías son quitadas o no se les da la debida importancia y solo se pretende exaltar el sacrificio de Cristo hecho hace 2000 años, entonces pronto veremos que la gente no ama a Jesús, es decir, no vive de la Biblia, sino que simplemente dice que cree y punto. Eso no es transformación, eso no es renovación. Nada tiene que ver con la vida eterna, porque entonces la persona no conoce el plan de la salvación. Así que entonces vamos a entender el enfoque que se da en esta semana en relación con el sacrificio de Cristo y los planteamientos que nos hacen los libros, sobre todo proféticos, de Daniel y Apocalipsis. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te suplicamos que tu presencia nos acompañe para la comprensión de tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien. Ahora vamos a descubrir paso a paso
la relación que hay entre el sacrificio de Cristo y los asuntos proféticos. Y cantan un cántico nuevo, nos dice el versículo de memoria en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, a decir verdad, toda la Biblia, toda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla acerca del santuario del cielo, del templo del cielo y la obra de Jesucristo a través del templo del cielo. Tal es así que entonces, cuando nosotros estudiamos desde el Génesis, vemos que ya en Génesis capítulo 3, verso 15, el cordero, que va a ser la simiente de la mujer, está destinado especialmente para poder rescatar al ser humano que había caído. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 18 hasta el 20, que el Señor ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para poder venir a hacer el sacrificio en favor de la humanidad. ¿Esto qué cosa significa? En las reglas del santuario antiguo se encontraba que el cordero que iba a ser inmolado en favor del pueblo tenía que ser ya separado días antes para el sacrificio que se iba a llevar a cabo con él. Así también Jesucristo, antes de la creación del mundo, ya fue destinado para que se pudiera preparar para la obra de salvación del ser humano, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y cuando nosotros vemos todo el desarrollo del Antiguo Testamento, vemos que durante todo ese periodo Cristo estaba representado por el cordero del sacrificio diario y por el cordero de la expiación anual. Así fue como entonces ya se estaba iniciando la obra del santuario, preparando al cordero para que cuando llegara, cuando tuviese que estar en el mundo, tuviera que ser presentado ante el santuario celestial, donde iba a ser prácticamente inmolado para poder rescatar al ser humano. El Nuevo Testamento, desde el libro de San Mateo, nos registra esa acción. Tal es así que nos muestra cómo Jesucristo vino a cumplir la tarea primaria del sacrificio diario para la intercesión constante de la humanidad que lo aceptara como su Salvador. Y luego de eso vemos en las profecías del Apocalipsis cómo es que Jesucristo entra al santuario celestial, se le ve caminando en el santuario del cielo entre los 7 candeleros, con las 7 estrellas en su mano, para poder representar que Jesucristo había comenzado su obra sacerdotal en el cielo. De ahí, el libro de Apocalipsis nos presenta el periodo de la iglesia a través del tiempo hasta que llegan los días de la Odisea, para 1844, cuando el santuario debe ser purificado. Y desde allí se le presenta a Jesucristo como juez, abogado y mediador, de tal forma que entonces se presentan los últimos acontecimientos que deben de darse en nuestro planeta Tierra. Tal es así que entonces Jesucristo es presentado pasando del lugar santo hacia el lugar santísimo del santuario celestial para poder llevar a cabo el juicio de la humanidad. Y luego de eso poder venir por segunda vez a la tierra como el sumo sacerdote que después de terminar la expiación sale para bendecir al pueblo fuera de la tienda del templo hasta donde se encuentra toda la población que estaba en ese momento confesando sus pecados en el día de la expiación. Así también el pueblo de Dios va a esperar a Jesucristo en su segundo retorno. O sea, en otras palabras, toda la historia y el plan de la salvación está centrado en el santuario de Dios, en el templo de Dios. ¿Qué cosa nos indica? De eso hemos hablado varias veces, ¿no? En años pasados hemos hablado acerca de cómo en el santuario está registrado todo y cómo Daniel y el Apocalipsis son prácticamente la historia del santuario. Porque Daniel nos lleva hasta el año de 1844 con su profecía de los 2300 años y el Apocalipsis continúa desde la iglesia de la Odisea en adelante hasta la segunda venida de Cristo y en la tercera incluso después del milenio. O sea, así se nos presenta toda la obra del santuario.
¿Qué indica entonces todo esto? Que cuando hablamos del sacrificio de Cristo, tenemos que remitirnos, queramos o no, al asunto de la profecía. ¿Te diste cuenta? O sea, solo los que entienden así el plan de la salvación pueden comprender de veras el Evangelio. Mas aquellos que no entienden estas cosas van a cambiar el sentido del Evangelio, lo van a torcer, porque entonces ellos lo van a ver más desde el lado histórico y emocional. De un mártir que dio su vida en la cruz, que pobrecito, que cuánta sangre derramó, que todo el sacrificio de amor que hizo por nosotros, y ahí se van a dar vueltas, ¿no? Es decir, no van a madurar, van a ser cristianos simplemente que ven la parte histórica y por un momento se conmueven y ahí no me queda, ¿no? Solamente su fe se basa en eso, ¿no? Ahí está, se quedan en el centro nada más, allí en la cruz donde fue histórica, pero no ven a la cruz como salvación. No ven a Jesucristo como el Salvador, solamente lo ven como el mártir amorable que puede hacer milagros, que se acuerda siempre de nosotros, pero no lo ven con la necesidad de un Salvador. Mucho de este peligro corrieron en tiempos de Jesucristo. Hace 2000 años muchos veían a Jesucristo cuando realizaba sus milagros y todo, simplemente como el médico sanador, como aquel que les ayudaba, el tierno Jesús, pero no lo miraban como Salvador y no lo aceptaban como Salvador, sino como meramente un profeta de paso. No podemos hacer eso. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y para poderlo hacer tenemos que entender ese plan de la redención desde sus orígenes. Muy bien. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Juan 1:29. Esa era una referencia inequívoca, dice la lección, a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. La muerte de Cristo estaba registrada en esa palabrita, el Cordero de Dios. Así entonces la lección nos da la introducción a cómo es que la palabra Cordero mencionada en el Apocalipsis está mencionada a través de todas las Santas Escrituras representando al Salvador que es Cristo. Domingo 4 de mayo, sacrificios inútiles. Contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio al observar los momentos en los que Dios rechazó los sacrificios de su pueblo. A pesar de que se nos dice que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, también hay lecciones instructivas. Porque cuando los santos al final del tiempo vayan a cantar lo que hemos leído en Apocalipsis 5, en el momento que Jesús abre los sellos, en el momento que Jesús abre las profecías, solamente aquellos que entienden cómo Jesucristo lleva a cabo el plan de la redención podrán cantar: digno es el Cordero que ha sido inmolado, que ha vuelto a vivir y es digno de abrir y desatar los sellos. Solo se puede cantar ese cántico cuando se entiende la realidad de por qué el Cordero tuvo que ser inmolado, cuál es la razón en favor de la humanidad de la inmolación de Cristo. Porque si solo se trataba de tener que restaurar la ley y dejar en claro que la ley de Dios quedaba vigente, no hubiera habido necesidad de que Jesucristo tuviera que venir a morir por la humanidad entera. Algo más tendría que ocurrir. Y era que la humanidad debía volver de nuevo a la obediencia a esa ley. Por eso fue todo el sacrificio de Cristo. ¿Para qué tendríamos que hacer tremendo sacrificio de Jesucristo? Para tan solo al final decir: ya está pagada toda la deuda, ahora sigan como quieran la vida. No tendría ningún sentido. El propósito era jalarlos hacia su reino, regresarlos otra vez bajo la autoridad del dominio de su reino a todos aquellos seres humanos que habían sido esclavizados por Satanás, habían sido prácticamente exiliados, deportados y allí secuestrados. Así que Jesucristo vino a quitarlos del secuestro, a libertarlos para que ahora sean sus súbditos. Si tú simplemente pides el perdón de tus pecados, pero no te haces súbdito de Cristo, no se ha hecho nada. Así que la obra de redención tiene que ser completa. Más aún, vamos a hacer aquí la comparación de lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 2 al 15, con lo sucedido con Caín. Vamos a leer a grosso modo algunas partes de aquí de Isaías
para comprender qué cosa estaba pasando. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2 empezamos. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a su pueblo. Crié hijos y al final estos se rebelaron contra mí. Es decir, los he guiado desde pequeñitos, ¿para qué? Para que sean rebeldes de grandes. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Miren hasta qué punto se rebeló. Versículo 3. ¿Qué había ocurrido? Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué cosa le estaba faltando al pueblo? Conocimiento. Sin conocimiento no hay entendimiento, todos sabemos eso. Muchos quieren entender sin conocer. Eso es grave. Miles de religiones en el mundo hablan de Jesucristo. No leen la Biblia porque dicen que el conocimiento no los va a salvar. Para remate del asunto, creen que el Espíritu Santo mágicamente les va a traer a su mente lo que tienen que hacer. Así que el día que estos se convierten, que se supone que se bautizan, entran a la iglesia, no leen la Biblia, pero ellos creen que el Espíritu Santo los va a conducir solo porque van a orar. No, eso no sirve para nada. El creer así es creer lo mismo que los israelitas que se rebelaron en el tiempo en el que estamos leyendo. Hasta el punto que el Señor declaró, versículo 4, ¿cuál era la situación de Israel? Esto sí que era sorprendente, ¿no? Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto es interesante. La forma en que Dios los está tratando es porque estos, al dejar el conocimiento, al no vivir del conocimiento de la palabra de Dios, no sabían cómo comportarse y comenzaron a copiar lo que hacían las naciones paganas. Es decir, ya no tenían una personalidad bien definida, copiaban lo que hacían otros porque creían que así podían agradar a su Dios. Entonces veían que los paganos, para agradar a sus dioses, le entregaban sacrificios de animales y de seres humanos. Y el pueblo de Israel comenzó a hacer lo mismo. Sorprendentemente cayeron en tremenda trampa. Hasta el punto que Dios tuvo que hablar fuertemente. Versículo 10, fíjense lo que dice allí, hablando de su propio pueblo. Versículo 10, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, les dice a los dirigentes de su pueblo, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién se refiere como pueblo de Gomorra? Se refiere a los israelitas. ¿Por qué Dios los estaba tratando así tan fuerte? Sigamos leyendo, versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En otras palabras, ¿para qué me traen tantos sacrificios? ¿Para qué matan tanto animal y derraman tanta sangre? No me sirve. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjate cuál era aquí el problema. Todos estos hacían sacrificios. Venían para las fiestas porque les encantaban las fiestas. Venían para las lunas nuevas porque eran días de sociabilidad, eran días de reunión. Y cuando venían, todos estos hacían oración larga. Oraciones y oraciones, solo vivían de la oración. Para ellos la oración era lo máximo. La oración para ellos superaba la ley, superaba el conocimiento, superaba todos los niveles. Bastaba con que ellos oraban, sus dirigentes les habían hecho creer que se estaban comunicando con Dios. Y entonces Dios les dijo, yo ya estoy aburrido de vuestras oraciones.
¿Para qué me vienen a orar tanto? No los voy a escuchar. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación. Si tú no oyes la ley, vamos a leer lo que dice allí en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Fíjate lo que dice allí, para que tengas una idea clara. Proverbios, capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjate, ellos hacían oraciones en el momento que estaban presentando los sacrificios para pedir el perdón de sus pecados y para solicitar las bendiciones de Dios. Porque todas las cosas que solicitamos al cielo en oración las hacemos mientras se realizan los sacrificios de derramamiento de sangre. Y en estas fiestas los sacrificios eran abundantes. ¿Por qué se hacían abundantes sacrificios? Porque las bendiciones eran de promesas grandes. Mayor cantidad de sacrificios significaba que la gente estaba pidiendo el perdón de sus pecados y que por esa misma razón podrían recibir las bendiciones ricas del cielo. ¿Cuáles eran las bendiciones que iban a recibir? El conocimiento abundante de la palabra de Dios que se les iba a dar en esos días. ¿Pero qué significa todo esto? Esta gente iba, hacía el sacrificio, mataba el animal, derramaba la sangre, pedía el perdón de sus pecados y rogaba porque Dios los bendijera en abundancia más que a sus enemigos, más que a las naciones paganas. Pero pedían más las bendiciones terrenas que las espirituales. Pero eso no era todo. Para remate de causa del asunto, creían que con la oración cumplían su deber para con Dios. La oración nunca toma el lugar del deber. Puedes orar todo el día y eso no te asegurará nada para tu salvación. ¿Comprendes? Seguimos leyendo. Isaías capítulo 1, nos hemos quedado en el versículo 14 creo, ¿no? Seguimos leyendo. Fíjense lo que dice ahí. Cuando el Señor declara ya sus oraciones largas para mí no me sirven, ¿no? Tremendo. Isaías capítulo 1, verso 14. Vamos. Isaías capítulo 1, verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos para la oración. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego de esto, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, ahora el Señor llamaba la atención de su pueblo porque les decía, ustedes vienen a orar, pero no vienen a cambiar. Lo que yo necesito es cambio de ustedes. Lo que a ustedes les falta es conocimiento de cómo tienen que venir acá. No han sido educados, no han sido instruidos. Que cuando vengan ustedes para celebrar estas solemnidades, ustedes tienen que venir arrepentidos de sus pecados. ¿Y cómo se logra el arrepentimiento de sus pecados? Cuando ustedes lean las leyes. Al leer las leyes, ustedes conocerán sus malas acciones y entonces al reconocer sus pecados decidirán renunciar a ellos y al venir a las solemnidades vendrán a pedir perdón de aquello a lo cual ustedes habrán renunciado y las buenas acciones se manifestarán en su vida. Pero ustedes vienen igual, no han cambiado, no les interesa, solamente vienen a pedir el perdón de sus pecados, pero no vienen arrepentidos para abandonar sus pecados. Solo quieren que yo se los perdone y que encima luego los bendiga. Eso no va a pasar. Estoy aburrido de vuestras solemnidades, les dijo el Señor. Eso era fuerte. Ahora, eso, comparándolo con el sacrificio de Caín, que es lo que la lección hace, ¿no? Fíjate. Cuando vamos al Génesis, al capítulo 4, al versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente en relación a la historia de Caín y Abel. Esto para que hagamos la comparación, porque acá hay no un parecido, no es un paralelismo, ¿eh? Acá no hay paralelismo entre el caso de Caín y el caso de Israel en tiempos de Isaías, sino aquí hay un opuesto, algo opuesto que hacía Caín
pero que también era negativo, tan negativo como lo que estaban haciendo en los días de Israel. Vamos a ver, Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Dios había dispuesto desde el principio que el hombre iba a ser limpiado de su pecado al confesarlos en el nombre del animalito, del sacrificio que representaba al Mesías, el Cristo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí se ven dos oficios distintos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, acá se presentan los acontecimientos del inicio del mundo. Caín, como era labrador de tierra, no quiso traer un animalito como sacrificio. Obedeció en hacer el holocausto. Obedeció en poner las piedras. Obedeció en venir a orar. Y a solicitar la bendición del cielo, pero no obedeció a creer en la profecía que indicaba que el Mesías vendría a morir en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Él no quería la profecía, solo quería el sacrificio, nada más, que se iba a realizar. Sorprendente. Eso es peligroso. Por un lado, este Caín trajo lo que él creía como sacrificio, buenos frutos, no los mejores, pero sí buenos, porque no habían malos en ese tiempo. El mundo recién estaba iniciando, tú no encontrabas una fruta jamás podrida como ahora, ni agusanada. Todo era bueno, pero Caín no trajo lo mejor. Sin embargo, y a pesar de eso, eran sus buenos frutos. Pero Dios no había pedido eso. Dios había pedido el sacrificio del animal que tendría que pagar la deuda del pecado. Los frutos no iban a pagar la deuda del pecado. Así que entonces aquí se inicia la salvación por obras, donde Caín quería traer lo mejor de él, humanista, puro humanismo era Caín, ¿no? Moralismo. Entonces Caín quería traer lo que él creía que era correcto ante Dios, mientras que Abel, obediente al mandamiento de Dios, trajo lo que Dios mandó. Esto hacía la diferencia entre los dos. Ahora, nótese bien, ¿por qué es que Caín se ensañó, se encolerizó y trajo lo que a él le parecía? ¿Por qué? Sencillo, porque Caín hizo de lado las profecías del Mesías que vendría en el futuro. Cuando tú haces de lado las profecías de Daniel y Apocalipsis, todo tu sacrificio es inútil en la iglesia. Puedes bautizarte porque te predican bonito, te hacen llorar, todo lo que tú quieras. Tú puedes ser sincero de corazón. Y como al principio Caín pensaba que podía traer sus frutos y ser aceptado, tú también pensar que estás siendo aceptado por Dios. Pero al no creer en las profecías, todo lo que tú haces es para Dios inútil, inservible. No irás a la salvación, porque tú no aceptas la profecía del Mesías. ¿Te das cuenta? Leamos un poco de lo que dice el espíritu de profecía. Caín se presentó a Dios, Patriarcas y Profetas, página 52, con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido a la profecía y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. ¿Por qué no expresó arrepentimiento? Porque no creía pues en las profecías. No aceptaba lo que estaba prometido del Mesías. Él creía que solo era presentar un sacrificio y que Dios tenía que aceptarlo sí o sí. No servía para nada. Ahora, si te das cuenta, esto es lo opuesto. Mientras Caín iba con sus buenas obras, salidas de él, no de la ley de Dios, de los mandamientos, nada tenía que ver los mandamientos. Para él era otra vida. Él hacía su bien y su mal a su manera. Entonces, mientras él creía que con buenas obras lo iba a tranquilizar a Dios, los de Isaías hacían lo opuesto. Pensaban que derramando la sangre del animalito eran perdonados por Dios.
y que iban a ser aceptos por tan solo creer. Y el otro pensaba que iba a ser acepto por tan solo vivir como él creía que era lo correcto. A él le salía lo correcto según él creía del Espíritu Santo. Pero no era Dios quien lo conducía a Caín, era su mente la que lo conducía hacia lo que él creía que era bueno y eso quería presentar a Dios. Más aún, prefirió depender de sí mismo. Mira lo que está diciendo acá Patriarcas y Profetas. Se presentó confiando en sus propios méritos. Ya está, más claro el asunto no puede ser. Es interesante ver cómo Caín obedeció según su conveniencia, omitió el sacrificio, pues él quería salvarse por sus propias obras, es decir, ser salvador de sí mismo. Por otro lado, el error opuesto lo cometió el pueblo en tiempos de Isaías. Creían en el sacrificio del Cordero creyendo en el Mesías, pero como que solo servía para apaciguar a Dios pidiéndole perdón. Pero no obedecían a los mandamientos de Dios, hacían de lado la ley de Dios. Por el contrario, Abel ofreció un cordero, el sacrificio que Dios había pedido, el que representaba la promesa que Dios había hecho de un Mesías venidero. Seguimos avanzando. Nos dice ahora el espíritu de profecía sobre Abel. Escucha bien. Abel comprendía los grandes principios de la redención. ¿Cómo comprendía eso Abel? Profecía. Entendía, dice, los grandes principios de la redención, todo el plan de la salvación. O sea, él creía y entendía lo que se había prometido en relación con el Mesías que vendría. Si Abel no hubiera entendido las profecías, no hubiera creído en la promesa del Mesías, su sacrificio hubiera sido igual que el de Caín. Así que Abel estaba bien educado en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú le enseñas a la gente a que no tiene que estudiar la Biblia, que no es necesario comprender el plan de la salvación, que basta con creer en Jesús para salvarte, entre comillas creer en Jesús, porque creer en Jesús es creer en todo el plan de la salvación, entonces le habrás engañado a la gente, creerá una mentira y por más sincera que sea, se perderá igual. Miles van a perderse así. Hasta el día final van a esperar a Cristo creyendo que los va a llevar al cielo. Y no los llevará. Es triste. En fin, sigue diciendo acá. Conocía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse, allí obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Muy bien, más claro que el agua no puede ser. Seguimos avanzando. Vamos más adelante. Lunes 5 de mayo. Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, ese es precisamente el punto, dice la lección. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Lee Hebreos 10, 3 al 10. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces su propósito? Bueno, el apóstol Pablo explica en Hebreos 10, 3 al 10, de que los sacrificios y las ofrendas no podían hacer salvo a nadie, no podían perfeccionar a nadie. Por eso tuvo que venir Jesucristo para poder cumplir con la oferta del sacrificio. Entonces la lección pregunta a raíz de eso, si no servían para nada los sacrificios para salvar al hombre, entonces ¿para qué fueron dados? Bueno, los sacrificios tenían por finalidad mostrar ilustradamente el plan de salvación. En el Antiguo Testamento no había todavía la Biblia, obviamente, recién se habían dado las leyes de Moisés, incluso antes de Moisés, peor todavía, no había nada escrito. Entonces, ¿qué cosa había que hacer? Dios, con la ilustración del sacrificio del animalito, les estaba mostrando todo el plan de la redención. Ahí estaba el evangelio completo, de cómo el Mesías rescataría a la humanidad del pecado. Así que por esa causa fueron dados los sacrificios para el pasado, para que estos fuesen un símbolo, una figura, una sombra de lo que estaba por venir en el futuro. Así lo dice Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5. Así que con ese fin fueron dados los sacrificios, no fueron dados inútilmente, no eran inservibles, sino más bien eran la Biblia en forma de figuras y símbolos, para que todos al ver a través de esas figuras y símbolos lo que pasaría con el Mesías, tuvieran el suficiente conocimiento para saber por qué hacían lo que hacían y por qué aceptaban a Cristo como su Salvador.
Qué interesante, ¿no? La sangre debía derramarse para hacer remisión, Hebreos 10:22. La sangre es la vida y había que pagar con sangre a la justicia, que es la ley de Dios. Esto ilustraba la necesidad del sacrificio para no errar como Caín. Todo esto despertaba la fe en el corazón del hombre. Esto era el evangelio para el pueblo. Qué interesante, ¿no? O sea, cuando la gente mataba el animalito, comprendía la necesidad de apartarse del pecado, ya que el pecado estaba siendo cargado en el animal, para que ellos comenzaran a vivir una vida de santidad, después de haber comprendido por qué tenían que dejar de pecar. Eso es lo más importante acá, ¿no? Cuando la gente comprende qué es el pecado, por qué se lo tiene que dejar, porque sus resultados son desastrosos para la humanidad entera, entonces el cristiano inteligentemente dice, ya no tengo que seguir con esto porque esto termina en esto. Yo pensé que era bueno, pero ahora me doy cuenta que es malo. Bueno, entonces tengo que corregir esto y comenzar a hacer lo correcto. La inteligencia y la sabiduría alegran el corazón. Y entonces la persona decide obedecer no por fuerza, no por obligación, ni simplemente porque diga, si no me matan, me mandan al infierno. No, sino porque comprendió y dice, verdad, Dios tiene razón pues en lo que me está diciendo. No hay que ser necio para no seguir lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Y es cuando entonces cedes a la influencia del Espíritu Santo, confiesas los errores que cometiste en el pasado y Cristo los carga. Y ahora de allí en adelante, tú simple y llanamente vas a hacer lo que entendiste que es correcto hacer. Así que no te va a ser una carga, no vas a estar con tu lucha constante de desesperación, sino que vas a saber que al hacer lo correcto, comienzas a obtener las bendiciones de esa corrección. Es simple, no es tan complejo. Muy bien. Ahora, seguimos leyendo acá. Todo esto del Evangelio en forma de figuras y símbolos eran profecías que mostraban la salvación. Estas generaban la fe constantemente, recordaban que la ley era inmutable y el desobedecerla tenía un costo, y que si no se arrepentía renunciando al pecado y aceptando la oferta del sacrificio para obedecer en adelante la ley de Dios, no había remisión, lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lo mismo que nada, si se sigue practicando el mal, se sigue cosechando el sufrimiento. Entonces, ¿cuál sería el cambio, no? Miles de personas dicen, he entrado a la iglesia, pero nada, no me ha ayudado en nada. ¿Qué le va a ayudar pues, si no ha dejado nada de lo malo? No ha aprendido. Creyó que yendo a la iglesia, solo por estar en la iglesia iba a tener ya paz en el alma, que al orar Dios le iba a bendecir y iba a salir de ahí limpio de todos sus males sin tener que abandonarlos. Al haber creído así no encuentra ninguna solución y pronto va a terminar diciendo, no, la iglesia no me ayudó en nada. Hay que tener cuidado, esas personas maleducadas, es decir, que no las educaron bien en el Evangelio, llegan a salir más atormentadas. Es más peligroso que una persona que entra a la iglesia sin el conocimiento del plan de la salvación sea bautizada. Porque el día que se vaya, se va a convertir, en lugar de ser un ángel, en un doble diablo de lo que fue. Eso es peligroso. Cristo fue claro, ¿no? Cuando dijo que cuando el Espíritu Santo se va de la persona, 7 demonios vienen y el estado del hombre es peor que el primero. Así de peligroso. Por eso hay que educar bien a la gente y decirle, como no leas la Biblia por ti mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vas a poder soportar en la prueba. Solo para aquellos que no saben leer, Dios les da las oportunidades. Y hasta incluso muchos analfabetos han aprendido a leer con la Biblia. Así que, por favor, tenemos que tener cuidado. Muy bien, más aún. Los rituales no te salvaban, pero al practicarlos demostrabas que creías en el Salvador, obvio. Es decir, el hecho de practicar estos sacrificios significaba que habías entendido el porqué de esos sacrificios, por eso lo hacías. Y eso era lo que valía ante Dios, la fe que tenías al hacer el sacrificio, porque eso significaba que estabas creyendo en el sacrificio que haría su Hijo. Esto se llamaba fe, y para que se haga real tu creencia en esto, era necesario que no solo creyeras, sino que obedecieras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice el apóstol Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la creencia que debían de tener en el sacrificio que estaban realizando los israelitas debía de ser manifiesta, y sus acciones eran las que iban a manifestar que realmente habían creído en el sacrificio para la limpieza de su pecado. Si ellos iban tan solo a decir perdóname mis pecados, pero no habían entendido por qué tenían que dejar sus pecados, de nada servía, porque sus pecados seguían con ellos. Entonces no obtenían la bendición de Dios.
No porque Dios no quisiera dárselas, sino porque el resultado de las acciones son las bendiciones. Muy bien, así continúa diciendo acá. Así Dios ayudaba y protegía a los que le aceptaban de veras. Se puede decir creo y hacer el ritual o confesar nuestros pecados, pero eso no es suficiente, como hemos visto en Isaías, sino que debía manifestarse esa creencia y la obediencia era la única forma. Nadie es bendecido sin este cumplimiento. Tanto Caín como Israel creyeron en el sacrificio, pero no en la obediencia. Piensen cuán grave es el pecado al punto que solo la muerte de Jesús, el Verbo encarnado, podía expiarlo. Obviamente. Martes 6 de mayo, el Cordero de la Pascua. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el inicio del mismo plan de redención. Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas, y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año, nos dice la lección. Nos ha hecho un poco de historia. Ahora nos dice, lee Éxodo 12, 1 al 11, Isaías 53, 7 y 8, 1 Corintios 5, 7 y Apocalipsis 5, 6. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió. Sobre la base de lo mencionado en Éxodo capítulo 12, cuando se habla acerca del día de la Pascua, ¿no? Cuando Dios instituyó la Pascua, al salir el pueblo de Israel de Egipto, donde se tenía que sacrificar un cordero por la liberación que Cristo estaba haciendo en su favor, ¿no? Algo que representaría el sacrificio de Cristo en la cruz que libertaría del pecado a toda la humanidad. Y luego se nos presenta en Isaías capítulo 53 el hecho de que Jesucristo sería ese cordero. Y en Apocalipsis 5, 6 se nos hace mención de que ese cordero inmolado estaba ahora frente al anciano para el juicio en el cielo, en el momento en que se iba a decretar sentencia sobre la humanidad para que Cristo intercediera. Ahora bien, el apóstol Pedro, resumiendo todo esto que acabo de mencionar, dice las siguientes palabras. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y está hablando acerca de Jesucristo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Punto 1. Pedro está hablando de cómo Jesucristo hace el rescate con su sangre al darnos el perdón de nuestros pecados pasados para poder comenzar una vida nueva. Fuisteis rescatados, dice, con su sangre, pero ahí no se queda. Hay algunos que se quedan solamente ahí y ya no leen lo demás que dice Pedro. Es interesante cómo muchos tuercen así las Escrituras. Hay peligro. Miles de personas se basan solo en parte de lo que dice la Biblia. Saben sacar textos lindos donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Con su sangre nos limpia de todo pecado. Por su sangre fuisteis reconciliados, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Ahora pues que habéis sido reconciliados para la vida nueva. Pero nunca sacan lo demás que siguen diciendo los apóstoles. Mutilan al apóstol. Hay gran peligro en leer parte de lo que dice el apóstol y negar la otra parte que dice el apóstol. El apóstol Pedro continúa diciendo, después de que menciona que hemos sido rescatados, primera de Pedro 1, 22, 23 sigue diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corrupta, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate que el segundo paso que está dando el apóstol Pedro es la purificación de las almas por la obediencia a la verdad. Y luego dice que esa purificación de las almas tiene que ser siendo renacidos por la palabra de Dios. Eso se llama la santificación. En ningún momento Pedro ha terminado con la parte de primera de Pedro 1, 18 y 19, donde dice que Cristo nos rescató con su sangre y se quedó ahí. No. Luego nos dice acá que tenemos que vivir una vida ya no de corrupción, sino una vida guiada por la palabra de Dios. Es decir, está mostrando todo el plan de la salvación. Está mostrando que hay más del sacrificio, de derramamiento de sangre,
porque viene todavía la purificación. Ahora bien, aquí dice, amándoos entrañablemente de corazón puro. Cristo dijo, yo los he amado guardando los mandamientos de mi Padre, así que permanezcan en los mandamientos de mi Padre para que permanezcan en mi amor. San Juan 15:10. Es decir, para que se amen entre ellos, tienen que permanecer en los mandamientos de Dios. Tú no puedes amar a tu prójimo amándolo, sacando de ti el amor, queriendo tú amarlo a tu manera. No, al prójimo se le ama a la manera de Dios y muchas veces tú podrías pensar que eso no es amor por tu prójimo y sin embargo la Biblia dice que sí lo es. Entonces ya no te tienes que guiar por ti mismo. El máximo error que puede cometer el cristiano es pensar que en este libro haya error y que por eso no tenga que seguir al libro al pie de la letra. Si hay personas que dicen así, está bien, nadie dice que no creas en Jesús, pero tampoco tienes que estar al pie de la letra con este libro. Entonces, ¿con qué tienes que estar? Porque si no sigues al pie de la letra este libro, estás siguiendo tu propio razonamiento, que es obtuso, pecador, egoísta, malvado, perverso, criminal, asesino, sicario. ¿Te das cuenta? Es decir, tú no puedes seguir tu pensamiento, nunca, mátalo, deshazte de tu pensamiento, deshazte de tu razón. Ese es el primer punto. Si tú no te deshaces de tu razón, si tú no te deshaces de tus pensamientos, si tú no te deshaces de tus sentimientos para seguir al pie de la letra este libro, entonces eres un fanático consumado. Y ya no tienes ninguna esperanza de hacer el bien. Eres peligroso, porque estás sacando las ideas de ti y eres un egoísta, porque todo lo que tú digas tú lo vas a decir en favor de ti. No lo vas a decir por más sincero que seas, no lo vas a decir como lo enseña Dios. He ahí la gran diferencia. Y entonces vas a ser un peligro para los demás. Cualquier momento los matas. Eres un peligro en la iglesia, porque tú vas a querer que en la iglesia se haga tu capricho, a lo cual tú vas a llamarle incluso amor. ¿Cuántos falsos profetas vemos así dentro de la iglesia que hablan del amor lindo, ¿no? Bello hablan, pero cuando vas a la Biblia no encuentras nada de lo que han dicho. Solamente su amor, lo que ellos inventan, ¿no? Así de peligroso, esos son criminales. Ellos no van al cielo con seguridad. Solamente son tropiezos en la iglesia para poder ver quién cae en ese tropiezo. Son las pruebas. No se pueden quitar. ¿Por qué? Porque son humanos que han tomado esa decisión. Dios no los va a reventar con una bomba en ese rato. No, eso es decisión tuya. Muy bien. Y el apóstol Pedro, mira cómo termina con este tercer texto. Tampoco no mencionado. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que entonces lo siguiente es seguir sus pisadas, su ejemplo. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué más nos dice la lección ahora? Miércoles 7 de mayo, Jesús en el templo. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros. Pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, escribe David, Salmo 5:4. Al mismo tiempo, David también dice, pero yo por la riqueza de tu constante amor entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. ¿Por qué decía eso el gran salmista David? Primero reconocía David que con pecado no iba a acercarse al Señor. Pero también reconocía que por la riqueza de su amor, es decir, por la riqueza de sus enseñanzas, por su gracia, por aquello que el Señor prometía, por la riqueza de su amor, él podía entrar en su casa y ahora con reverencia, entendiendo lo que era su amor. Porque para algunos esto es otro error, ¿no? Dice, con la riqueza de tu gran amor, y se van por el lado sentimental y emocional. Dice, no, el amor de Dios es tan grande que por más de que Él no debería de recibir jamás al pecador, pero lo recibe con ternura. Ahí Dios es justo y justifica, todavía dicen, ¿no? Se engañan a sí mismos, porque no es así como está hablando el salmista. Cuando él dice por la riqueza de tu gran amor, se está refiriendo a las promesas de Dios, a todo lo que está escrito en su palabra.
Entonces, por esas promesas, David entraba hasta el templo del Señor con reverencia. La reverencia no nace del hombre. Hay algunos que piensan que la reverencia solamente es entrar al templo del Señor, todos agachaditos, calladitos o reflexivos, sin decir nada, sentarse silenciosos, ¿no? Piensan que eso es. La reverencia a Dios significa más. ¿Cómo? Venir con una conciencia clara de a qué estás viniendo al templo. ¿Comprendes? ¿A qué vienes al templo de Dios? Vienes a encontrarte con el Señor para poder, uno, reconocer tus males frente a Él. Saber que te has equivocado como ser humano. Si así no vienes ante Dios, en vano vienes. Entonces, ¿a qué vienes al templo? Al templo no se viene a otra cosa. Entonces vienes reconociendo tus pecados porque has entendido su palabra. Y ahora vienes a confesarlos y a suplicar ayuda para poder vencerlos. Eso significa venir con una actitud de reverencia, de respeto a Dios. De otra forma, tú no estás viniendo con reverencia, estás viniendo simplemente creyendo que eres reverente, porque así como cuando entras a la casa del presidente o del congresista, entras casi de puntitas, ¿no? Tratas de no hacer bulla en el silencio de las oficinas, del lugar donde se encuentra el representante. Y a eso tú lo confundes como reverencia ante Dios. No, la reverencia ante Dios es venir con un estado consciente de hacia qué estás viniendo, hacia ese templo, quién está ahí, qué cosa buscas allí. Entonces recién vienes con reverencia hasta los atrios del Señor. Muy bien. Lea Ageo 2:7 al 9, dice la lección. Mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. ¿Qué significaba esa profecía? Cuando Salomón dedicó el templo para Dios, estaba el arca del pacto y por eso la gloria de Dios descendió al templo. Pero cuando fue destruido y se escondió el arca, esta ya no estaba puesta más en el nuevo templo y por eso la gloria de Dios ya no descendió como en días de Salomón. Pero cuando Jesús llegó, este templo recibió la gloria misma de Dios en Jesús. No había la ley cuando se desgarró el velo del templo. Pero Jesús era la ley que salió del templo y caminaba entre nosotros. Él dijo, yo soy la verdad. Tu ley es la verdad, dice en Salmo 119, versículo 142. Por tanto, sus acciones eran las de la ley, San Juan 15:10. Estaba lleno de la palabra de Dios, Salmo 119:11, que al obedecerle estaba cumpliendo con la ley. Muy bien, hasta aquí. ¿Qué hay en todo esto? Resulta que cuando David dice que Dios es puro y santo es porque su gloria está en su templo. Su gloria es su carácter. Cuando el templo de Salomón fue terminado de construir, la gloria de Dios descendió sobre ese templo, el mismo Dios entró, porque estaba la ley ahí adentro, los 10 mandamientos. Entonces, por eso, Dios descendió allí donde estaba su gloria, su carácter perfecto, su santidad. Pero resulta que cuando este templo fue destruido por los babilonios y fue reconstruido por Zorobabel, todo cambió. Porque entonces la ley el arca del pacto ya había sido escondida en tiempos de Jeremías por causa de la toma de Babilonia contra Judá. Y entonces ahora no estaba la ley en el templo. Y en el momento que se dedicó el templo, la gloria de Dios ya no descendió como en tiempos de Salomón. Tal es así que entonces esto los entristecía mucho. Pero sin embargo, este templo recibiría la gloria de alguien superior. Y para cuando llegó el tiempo de Herodes y él renovó el templo, en realidad fue una renovación, no fue construcción de otro, y ahí hay ciertos detalles. Entonces, cuando se hace toda esa renovación, la gloria misma de Dios en Jesucristo estaba ahora en ese templo. Ese templo se llenó de gloria con la presencia de Jesús porque Jesús era la ley caminando. Cristo era los 10 mandamientos caminando, porque Él cumplía al pie de la letra esos 10 mandamientos, no cometió error, no pecó, no transgredió la ley. Si Jesucristo hubiera sido un quebrantador de la ley, no hubiera sido un sacrificio perfecto, no hubiera salvado a nadie. Así que los que dicen que Jesucristo quebrantaba la ley, que no guardaba el sábado, que lo profanaba, como los fariseos que lo andaban acusando a Jesús, todos esos han insultado al gran maestro.
Le han quitado su carácter perfecto de Salvador. Por eso esas personas aceptan a Jesucristo como el histórico mártir de la cruz para el perdón de sus pecados, pero nunca lo aceptan como Salvador porque inmediatamente ellos matan a Jesucristo en la cruz junto con su ley. Eso es lo que hacen. Tremendos, ¿no? Es decir, destrozan la gloria de Jesucristo, no lo ven como Salvador, no les es posible, están vendados sus ojos, están con un velo como cuando la gente se puso un velo al bajar Moisés del monte. De eso explica bien el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios 3. Pero en fin, el hecho es de que en ese tiempo Jesucristo, siendo obediente perfecto de la ley de Dios, guardando el sábado perfectamente, fue un cordero puro, sin mancha y sin contaminación, sin engaño en su boca y sin pecado en él, que pudo presentarse para poder sustituir al pecador que había quebrantado esa ley. De manera que entonces, estando Jesucristo presente allí, toda la gente debió reconocer que la gloria de Dios estaba con él. Ahora, los fariseos quisieron matar la gloria de Dios, destruir esa gloria de Dios. Quisieron destrozar la ley en la cruz, la quisieron crucificar. Pensaron que crucificando al Maestro estaban crucificando la cruz y se libraban de tener que hacer lo que Jesús mandaba. ¿Sí? Porque con ese fin lo mataron a Jesús. Como Jesús cumplía toda la ley, todos los 10 mandamientos, por eso dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Por eso fue odiado por esta gente. Y entonces el día que lo mataron dijeron, acá se muere todo ese comportamiento. Con esto se termina todo lo que nos atormentaba con su vida inmaculada. Inmaculada entre comillas porque ellos le llamaban vida de pecado a la vida de Jesús. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Intentaron matar la ley en la cruz, ¿no? Como muchos hoy lo hacen. Muchas religiones dicen que la ley ha sido crucificada. Y hay otras peores que dicen, no, la ley no ha sido crucificada, sigue vigente, pero solamente los legalistas la obedecen para salvarse. Ya esos están peor, ¿no? Más esperanza hay de aquellos que creen que la ley ha sido crucificada, porque cuando se les muestre el camino, la van a entender. Menos esperanza hay en aquellos que creen que la ley sigue vigente, pero que no se necesita obedecerla para salvarse. Entonces, ¿para qué está vigente? No tiene sentido. O sea, hablan inconsecuencias, ¿no? El disparate siempre está cerca de la ignorancia de la verdad. Bueno, en fin, cosas. Ahora, eso fue lo que pasó. Jesús entonces realizaba las acciones de la ley. Salmo 48, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Jueves, 8 de mayo, sigue diciendo la lección. Tú creaste todas las cosas. Lee Isaías 6, 1 al 5. Bueno, a decir verdad, varios de los que han estado estudiando la lección de pronto dijeron, bueno, ya nos han llevado a otro tema acá. O sea, estábamos hablando de los símbolos, la interpretación, la relación que hay con las profecías, pero ahora ya nos metimos en otro tema. Ya estamos hablando de la cruz, de la justificación, o sea, no es el tema para el cual habíamos entrado en el estudio de la lección trimestral, ¿no? Parece ser que quienes están haciendo la lección a momentos tienen algunos lapsus, ¿no? Y se les va la razón por la cual se está haciendo. Y obviamente ellos van a decir, no, al contrario, estamos en eso, es que de todo eso se está hablando, todo eso está involucrado. Y van a tratar de sacar algunos textos por ahí para querernos convencer, ¿no? Pero aquellos que son entendidos entienden y se dan cuenta de la verdad. No pueden ser manipulados, ¿no? Hay manipulación cuando se trata de llevar por otro lado del estudio de lo que se está centrando. Queremos saber acerca de símbolos, cómo se utilizan para poder comprender las profecías. Para eso es esta lección. Este trimestre nos prometió eso. O sea, nos están engañando, ¿no? Hay que ser claros también. Si hay gente que se ofende por eso, siempre la hay, porque siempre hay gente que no entiende nada. Pero eso no significa que no haya que decirlo para que los entendidos se den cuenta y entonces digan, momentito señores, acá algo anda mal, y prediquen la verdad como es. Así que bueno, en fin.
Isaías capítulo 6, verso 1 al 5, dice la lección, y Apocalipsis 4, 2 al 11. ¿Qué elementos de estas dos visiones son similares? Muy bien. Ahora vamos a entrar, pero desde el lado consecuente de lo que está diciéndonos la profecía, ¿ya? En el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, y esto para que lo comprendamos bien, los primeros capítulos, ¿de qué nos hablan? En el capítulo 1 se ve la gloria de Jesucristo, no te olvides de eso, como Isaías va a ver aquí en el capítulo 1 al 5, el capítulo 6, 1 al 5, la gloria de Dios en su templo, ¿correcto? Entonces Juan ve la gloria de Jesucristo, lo ve con toda su gloria ya en el cielo. Y en esa visión ve a Jesucristo que camina entre las 7 iglesias, es decir, está en el santuario celestial. Y en el santuario celestial, como en el santuario terrenal, en el lugar santo se encontraban los 7 candeleros, las 7 candilejas, ¿correcto? Eso no hay que olvidar, el candelabro con sus 7 brazos. Y estos 7 brazos representan a las 7 iglesias. Y a Jesucristo se le ve caminando entre esas iglesias, en el Apocalipsis, léelo por eso. Y cuando se le ve caminando entre esas iglesias, se ve que Jesucristo pasa en orden por ellas, ¿no? Pasa por la iglesia de Éfeso, sigue por la iglesia de Esmirna, continúa por Pérgamo, pasa por Tiatira, llega hasta Sardis y de Sardis pasa a Filadelfia y termina en la Odisea. Ese es el recorrido de Jesús. En otras palabras, lo que nos está presentando allí el Apocalipsis es cómo Jesucristo acompaña a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, la iglesia pura, la acompaña y le va diciendo: hijita, has dejado tu primer amor, vuelve a tus primeras obras, haz lo que te manda la ley, como al principio lo hacías cuando recién yo te llamé con tus discípulos, ¿ya? Y luego sigue pasando por Esmirna y les dice: tranquilos ustedes, reciban consuelo porque Roma los va a perseguir, a matar en sus circos. Y sigue caminando por Pérgamo y le dice: ustedes van a tener cuidado, ¿por qué? Porque les van a presentar a otro marido que no soy yo, les van a presentar al paganismo, así que van a tener cuidado. Y sigue caminando y luego les dice: van a tener cuidado porque se va a meter aquí una falsa doctrina, la falsa iglesia jezabélica, la grande Babilonia, así que van a tener cuidado. Y sigue caminando y se encuentra con los de Sardis y les dice: ustedes ahora van a escapar de esa iglesia idólatra y van a formar ahora un nuevo grupo de personas que se van a llamar el remanente. Y a esos los sigue acompañando hasta llegar a Filadelfia y les dice: ustedes tienen que unirse en la misma verdad, tienen que creer las mismas cosas. Para poderse unir yo les voy a decir cómo. Les voy a abrir una puerta que nadie va a cerrar y voy a cerrar la que ya nadie va a abrir. Y entonces aquí en esta puerta que vamos a abrir, ustedes van a entrar todos a la Odisea, a la hora del juicio, para que todos crean una misma cosa, en la misma ley, en el mismo sábado, en las mismas creencias de mi segunda venida. Y una vez que entra hasta la Odisea, ahí en la séptima iglesia, el Señor entonces abre una puerta, esa puerta abierta les muestra la hora del juicio y se ve al anciano de grande edad en el cielo. Ya va a empezar el juicio y se le ve a Jesucristo como el Cordero inmolado. Él mismo nos está presentando todo lo que Él mismo ha hecho. Y una vez que se abre la puerta y se ve todo eso, Jesucristo les muestra todo el panorama de los acontecimientos finales. Y con todo eso que les muestra, los alista para el juicio, porque todos ellos ahora, viendo todo eso, renuncian al mal y en el juicio salen inocentes por la gracia de Jesucristo. Interesante, ¿no? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, es que la gloria de Dios, al ver todas las profecías del Apocalipsis, hacen que, al igual que Isaías, reacciones. ¿Cómo fue? Veamos ahora lo que pasó. En Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el 5, leemos lo siguiente. Vamos a leer lo que dice allí, para poder entender lo que se está diciendo, ¿ya? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a Isaías 6, 1 al 5. La tecnología siempre, ¿no? Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Ahí está. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, en el versículo 1 al 5, no te olvides. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Es lo mismo que vio Juan o no? Sí, en el Apocalipsis que acabamos de mencionar, en el capítulo 4 y 5, ya está. Y sus faldas llenaban el templo, verso 2. ¿Qué pasó?
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, lo mismo que Juan vio. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los... Lo mismo que Juan vio, los mismos querubines, Santo, 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 ¿no? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Y qué pasó? Verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy qué! Porque se aterrorizó pues el profeta, ¿no? Y a Juan le pasó algo similar, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo es que tú ves la gloria de Dios? No cuando entres en una visión como ellos, porque ellos ya la tuvieron la visión y ya te la están contando. Tú entras a ver la gloria de Dios cuando lees Daniel y el Apocalipsis. Y a todos aquellos que salen de Filadelfia y entran a la Odisea, se les abre la puerta del cielo para que vean la gloria de Dios. Así, si tú no has visto la gloria de Dios, tú no estás convertido. ¿Te das cuenta? No estás recibiendo las grandes y ricas bendiciones del Señor del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde está el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado para ti solamente es un mártir de hace 2000 años. No te sirve para nada. Pero cuando ese Cordero Inmolado te ha mostrado con esa puerta abierta la gloria de Dios, entonces te vale, porque como Isaías reaccionas recién y te das cuenta y gritas como él, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, soy muerto decía, porque obviamente la gloria de Dios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Normal es que cuando escuches las profecías te aterrorices. Hay falsos profetas que te dicen, ¡ay, por miedo no vas a ir a Jesús! Esos cobardes mentirosos son los que nunca van a ir a Jesús. Esos todavía, ¿sabes qué te dicen? No, a Jesús no se le conoce así. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo para que no se te olvide nunca. Estos nunca han conocido a Jesús. Te mienten. No saben quién es Jesús. Te hablan bonito y te dicen, conoce a Jesús, Jesús es todo para ti, pero ellos nunca lo han conocido, nunca, nunca, nunca. Solo es pura retórica lo que te están diciendo. Te están inventando mentiras. Con eso te comes, son poetas, pero no son convertidos de Dios, no son profetas de Dios. Cáptalo bien. Entonces, para que tú llegues a este nivel, tienes que pasar por ese terreno. Si no pasas por ese terreno, tu conversión es falsa. Nunca te convertiste. Así, terrible, feo. En fin, ¿y qué pasó? Sigamos leyendo. Una vez que el profeta vio la gloria de Dios, ¿qué le ocurrió? ¿Qué reacción tuvo? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjate, cuando él vio la gloria de Dios, se arrepintió y dijo, ay de mí que siendo hombre de labios inmundos, confesó su pecado, se arrepintió. El arrepentimiento verdadero solo viene cuando ves la gloria de Dios. Así que los que te han predicado sin mostrarte la gloria de Dios, porque son egoístas, ya que ellos te van a... No, pero yo conozco de Daniel y Apocalipsis, te dicen ellos, yo lo he leído. Así que solo ellos quieren gozarse, pero no te quieren compartir nada. Así que por ese pecado no van al cielo ellos. Y tú tampoco vas por haber creído esa mentira. Así que es tiempo de dejar esa mentira. Y entonces se arrepintió el profeta y el ángel vino y trajo un carbón encendido del altar que representa la palabra de Dios. Es decir, ese carbón encendido era la palabra de Dios que le decía a Isaías, que confesó sus pecados y ahora es limpio de sus pecados. ¿Para qué? Para que ahora sea parte del santuario de Dios. Ahora ya podía ser testimonio, luz viviente. Y por eso cuando se dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Heme aquí, dijo él, ¿no? Rápidamente, envíame a mí. Ya estaba capacitado. Todos los que llevan la salvación al mundo primero deben capacitarse como lo hizo Isaías. Seguimos avanzando, vamos al siguiente día. Viernes 9 de mayo, para estudiar y meditar. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador.
En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 43-44. Solo Jesucristo podía llevar a cabo este plan de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque solo Él estaba lleno de la palabra de Dios. Él era la palabra viviente. Así que por esa razón solo Él podía hacer eso. El único que podía rescatar al hombre era un Dios que se hiciera semejante al hombre y que pudiera sacarlo de sus pecados, viviendo la vida del humano aquí en la tierra como ejemplo y modelo para lo que debía de ser el hombre. Cristo no vino a aprender nada de los hombres, ¿qué va a aprender de los pecadores? Cristo vino a demostrar lo que Él aprendió de su Padre, a traer lo que en el cielo se le enseñó y en la tierra se le mostró a través de las Santas Escrituras. Allí estaba la palabra de Dios. Así que por esa razón Jesucristo se convierte en el sacrificio expiatorio en favor de la humanidad. Algo que ningún hombre podía hacer, algo que ningún ángel podía hacer, solamente Jesucristo, porque Él es la palabra desde el principio del mundo, el verbo que estuvo con Dios desde el principio y que aquí en la tierra se hizo un hombre para poder mostrar la gloria de Dios en su vida. Así de sencillo. Ahora bien, conclusión. Todo esto tú lo vas a entender solamente cuando leas Daniel y el Apocalipsis. Hay hermanos que a veces dicen, pero es que yo no entiendo tantos símbolos. No entiende, pero tampoco quiere entender porque arribando hasta esa idea terminan diciendo, por eso no leo ese libro. Como que eso los va a librar ante los ojos de Dios. El Señor les va a decir, ¿no entendías, hijito? No, Señor, no entendí. ¿Por qué no volvías a leer, hijito? ¿De qué te ocupabas en la tierra? A ver, cuéntame, hijito, antes de que te vayas al fuego eterno, me vas a contar, ¿qué hacías? ¿De qué te ocupabas? ¿Solo estabas pensando en tu trabajo, en tus negocios y todavía decías, Señor, pero es que me tienes que entender, yo traje 14 hijos, entonces tenía que mantener, mira, ¿cuántos? Pero hijito, ¿quién te mandó a traer 14 hijos? Nadie te pidió que lo hicieras. Eres tú el culpable. Si tú no podías, ¿para qué traías? Traías y encima luego decías, no tengo tiempo para estudiar. Si hubieras estudiado, hubieras traído con seguridad y sabrías lo que tenías que hacer. Pero ¿te das cuenta? No tienes pretexto. Por más que tú quieras ponerle pretextos ese día al Señor diciendo, Señor, pero hay que ser responsables, no solo iba a estar metido con tu Biblia. Dios te va a decir, yo jamás te he dicho que ibas a estar las 24 horas. Pero sí te dije una cosa, lee. Podías hacerlo. A ver, desde el rato que te levantabas, ¿qué hacías, hijito? A ver, cuéntame. ¿Y qué le vas a decir ese rato? ¿Ah? No vas a tener respuesta porque tú sabes bien lo que hacías. Te conoces. ¿Cómo te dabas tiempo cuando iba a haber un matrimonio? ¿Cómo te dabas tiempo cuando iba a haber un 15 años? ¿Cómo te dabas tiempo cuando iba a haber una celebración? ¿Cómo te dabas tiempo para otras cositas por ahí? ¿Ah? Como si para eso sí había tiempo, pero no había tiempo para estudiar la palabra del Señor que era tu vida eterna. O sea, ¿cuánta importancia le diste a tu vida? Como no va a tener respuestas, hijito, ¿ya no hay nada que hablar? Bueno, Señor, ya no hay nada que hablar. Llévenselo, por favor, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así de simple. Y ahí tú no vas a decir qué malo es Jesús, qué malo es Dios. ¿Cómo? ¿Ya qué serías para decir eso? O sea, después de lo que haces todavía tú le vas a decir malo a Dios. No tiene sentido. Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que quiere hacer lo malo a la fuerza y luego de eso quiere que Dios le pase por alto el asunto y lo trate como que fuese el más bueno de la película. Y cuando no lo trata así, ay no, me están presentando un Dios malo y duro. No, así yo no, por eso no creo yo en esta religión. ¿Y quién va a creer en ti? Tú dirás eso, yo no creo en esta religión, no creo en esa manera en que lo presenta. No hay problema, pero ¿quién cree en ti? ¿Cuántas veces he escuchado a personas que, ay no, pero muy duro predican ahí, parece que estuvieran renegando, no sé, se inventan? Ya sabemos que es mentira, pues nadie les va a creer. Entonces, ¿qué pasa? Agarran y buscan el pretexto y dicen, muy duro, es que así no, o sea, ¿cómo el otro habla así tan bonito, no? No, por eso no voy yo ahí. Pero, ¿quién les ha dicho a ellos
que ellos se van a salvar con esa idea. ¿Acaso porque ellos digan eso, por eso les vamos a creer eso? ¿Acaso porque ellos digan, por eso no creo, por eso también nosotros vamos a decir, así no hay que creer? No creas, no hay ningún problema si tú nunca has creído. Te parece duro lo que se dice, pero no es así, solo es para que reflexiones. Así como tú no crees en la verdad como es, tampoco nadie te cree a ti en las mentiras que dices. Así es, nadie va a poderse escapar de esto. Está clara la verdad. ¿No le diste tiempo a tu salvación? No hay nada que se pueda hacer por tu caso. Por eso ahora es el tiempo de la salvación. En el libro de Apocalipsis se nos llama reflexión, a que tomemos las decisiones antes de que se cierre el tiempo de gracia. Pero obviamente eso es libre, es una decisión personal, nadie te puede obligar, nadie te puede presionar, tú lo decides. Así que cuando tú insultas, cuando tú reniegas, refunfuñas, maldices, estás queriéndonos obligar a que no tengamos que hablar sobre esto, pero te equivocas, somos libres como tú. Entonces, tú tienes la libertad de si quieres, aceptas, si no, lo rechazas, pero hay que decirte cómo funciona toda la verdad. Y la forma de decirte lo que si te ofende no tiene ningún sentido, porque se te está instruyendo en cómo es la verdad. Así que cualquiera que te diga por ahí que no, que así no es de esa manera, allá tú sí le crees. Pero para mentiroso, a ese ni quien lo gane. En fin, cosas de cada quien. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que estas hermosas palabras de ternura que está buscando salvarnos, que constantemente nos llama a la reflexión, que Daniel y el Apocalipsis para nosotros sean ahora el motor que impulse nuestras acciones. Si no estudias esos libros, no eres un adventista del séptimo día. Que eso te quede bien. Tu pastor te puede decir, tu presidente, la misión, unión, división, te pueden mentir, ¿ah? Y te pueden decir que no te hace falta eso, que acaso el conocimiento te va a salvar por las profecías, que te puede decir. Pero ese mentiroso no va a ir al reino de los cielos con plena seguridad, sin temor a equivocarse, ¿ah? Tú busca por ti mismo el conocimiento. Es tarde en la historia. Tú estás viendo lo que está pasando en el mundo y que vengan por ahí que te digan que no hay que hablar sobre eso y que todavía en pleno fin de la historia, cuando todo se está terminando, venga alguien por ahí diciéndote, no, Jesús te ama, el amor, todo eso es principal. Te están engañando. Ya no seas tan ingenuo. Es tarde para caer en esas trampitas. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, ya hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos en las redes para que puedas comunicar la verdad. Dale like a las páginas, viralízalas para que otros también puedan conocerlas. Estamos en Instagram, estamos en Face, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Kalel para que puedas entrar y verificar los mensajes y compártelos, dale like. Haz que se viralicen como nueva. Ese es tu trabajo. Por esas razones, por cumplir con eso, vas a llegar al cielo. Porque salvando a otros, salvas tu propia alma. Ojalá podamos entender eso, ¿no? Y que no nos quedemos solo en un punto de decir, Jesús me acepta por su sacrificio como soy, eso es todo. No, así no enseña la Biblia. Lee bien, que no te engañen. Te pueden hacer creer lo que sea los líderes porque te quieren sacar tu platita, les gusta el diezmo, las ofrendas y todo lo demás. Así digan ellos lo contrario, porque estos siempre andan acusando para que ellos no los miren. Sin embargo, hay millones en la iglesia, te voy avisando, ¿eh? Es una iglesia rica, multimillonaria, que debería utilizar ese dinero para terminar la obra. Ahorita sale la ley dominical. ¿A dónde se va a ir toda esa plata? Digo, para que tengas en cuenta eso. ¿Eh? ¿A dónde se va a ir? Son millones de millones que se tiene. ¿Eh? ¿Dónde se va a ir todito eso? Así que hay que pensarlo bien. Para quienes que conocen el tiempo en que estamos viviendo y las cosas que están por suceder, no hay que engañarse. Son millones con los cuales se podría terminar la obra más rápido que de inmediato. ¿Sí? Hay dinero en abundancia, pero ya no va a valer en cuanto salga el decreto. ¿Qué se hará con todito eso? No sé. Dios les bendiga.
Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén.